Qué alegría, queridos hermanitos, volvernos a encontrar acá desde el convento de la Asociación Misionera de la Obra de Jesús para JN19 en este su programa Un Corazón que Escuche. Aquí ya tratando de abrigarnos porque ya está haciendo friecito y con a mí me encanta, dicho sea de paso, este tiempo así invernal, frío. Bueno, ya se nos avecina, pues con esa alegría quiero darles un abrazo caluroso a todas las personas con las cuales nos estamos encontrando. Ya saben ustedes que a nivel nacional, en cada punto y rincón del país tiene su número ahí, el JN19, según el cable. Acá tenemos en Lima el cable Movistar 574 y si no, señal abierta, que siempre estoy recomendando la 19.1, 19.2. Y ya saben ustedes también que pueden vernos, tienen sus aplicativos en el teléfono, así que entran al Google, ponen aplicativo, no sé qué rayos hacen ahí, y la cosa es que ya pueden comunicarse también viendo toda la programación de JN19, no solamente la mía, sino también la de toda la programación. Recordándoles, eso sí, que estamos nosotros al aire, Un Corazón que Escuche, los días lunes a las 9 de la mañana y los días viernes a las 7 de la noche. Así que pasen siempre la voz y para que sepan que no porque tengo un nuevo programa ha desaparecido, ¿no? Continuamos normalmente. Así, y un abrazo cariñoso para todos los televidentes a nivel mundial que nos ven www.jn19televisión.com, ahí nos vamos comunicando. Yo sé que hay audiencia porque me escriben, no solamente al Facebook de JN19, porque JN19 tiene su Facebook, sino al mío, lo hacen directamente. También a P. Javier Crosby, o Asociación Misionera de la Obra de Jesús, o a nuestro canal TV Obra de Jesús, o llaman directamente aquí al convento y se comunican. Entonces, por eso me entero que la audiencia es querida también allá en otros lugares del mundo. Y no solamente aquí en América, sino también de Europa. Así que un abrazo cariñoso para todos. Hay personas que nos ven en diferido, por supuesto, y hay personas que esperan el horario. Porque hay gente que trabaja de madrugada, qué sé yo, no sé qué será cambio los horarios de acuerdo al lugar, ¿no? Bueno, y recordarles eso sí también, que todas las personas que quieran comunicarse conmigo pueden hacerlo a través de mi correo electrónico amog@gmx.es. amog@gmx.es, ustedes ahí en el cintillo en pantalla aparece, así que ustedes pueden comunicarse por correo o también llamando acá al convento al 574-5847. Por supuesto, yo les voy atendiendo así poco a poco en la medida que tengo tiempo de atenderles a uno, a otro, en fin, hagan su colita con tranquilidad, por caridad. No se me resientan cuando a veces no les puedo atender porque o estoy atendiendo por el Facebook o estoy atendiendo por el teléfono y a veces quieren que esté a todas partes. Y se olvidan que ustedes no son uno solo, son un montón. Así que yo con todo cariño trato de atenderles. También les recomiendo que cuando me conversen sean breves, ¿no? Vayan de frente al tema, que es lo que quieren que les oriente. Yo con todo cariño les voy a atender. Pensando siempre que hay otras personas también detrás que también quieren seguir llamando y quieren atender. Hay otras personas, y esto lo difundo porque hay personas de otros países que me piden que padre, que para hacerle una entrevista, que no sé qué cosa, que por mi grupo, qué sé yo, ¿no? Y a veces quieren que sea el día y hora que a ellos les parece, ¿no? Entonces dicen, disculpe que yo insista, que no a veces no tengo tiempo, no vayan a pensar que hoy me la estoy dando de sabroso, que no quiero partir, no es eso. Yo no tengo ningún reparo, simplemente, por favor, no se me resientan. Si les digo tengo que atender, estamos en una temporada difícil con esto del COVID, hay tantos pacientes que tengo que atender, gente que me pide ayuda, en fin, hago lo que puedo, tampoco puedo mucho, ¿no? Humildemente, dentro de lo poco que puedo, lo hago. Entonces tengo que dar prioridad, por supuesto, a las personas que de un momento a otro necesitan un apoyo moral o de alguna manera hacer una conexión. No lo puedo todo, repito, sino en la medida de mis pocas posibilidades puedo ayudar. Pero entonces tengo que priorizar. Así que, por favor, las personas que me llaman, a mí me han llamado de México, me han llamado de Colombia, ahora que están en tiempos convulsionados y qué sé yo, y piden de Argentina también, y a veces no puedo porque me ponen el horario, ellos me fijan el horario, y me dicen, para tal día, tal hora. Bueno, y si yo pudiera, yo feliz, pero a veces, repito, se me cruza. A veces me han pedido que para que salga en vivo, justo cuando estoy grabando aquí JN19, ¿no? Entonces no tengo tiempo, pero por favor, no se me resientan. No es que les digo un no definitivo, sino simplemente les digo, nos ponemos de acuerdo, coordinamos, siempre le pongo ahí, llamen al teléfono del convento para coordinar.
Entonces ahí vemos qué día, qué hora puedo, yo con mucho cariño. Así que esto lo digo para que no vayan a pensar que no quiero, ¿no? Sino simplemente que a veces no puedo, que es otra cosa por factor tiempo, y no sé qué cosa está pasando, que ahora parece que el día dura menos. No sé qué cosa pasa, que la verdad de Dios se me va el día así, chuf, una cosita que, dos, tres cosas que uno hace y ya se fue el día, parece mentira. Así que esto para todas las personas y grupos de otros países o de otros lugares que me piden, yo cuenten conmigo, pero vamos coordinando para que salga todo como Dios manda. Pues no, bonito, siempre un abrazo cariñoso y una bendición para cada uno de ustedes. Recordarles siempre, por supuesto, permanecer en nuestro buen hábito de irnos formando siempre en la fe, poner de nuestra parte para que nuestra vida espiritual no se apague, no se vuelva anémica, sino que se mantenga saludable. Y como varias veces ya le he mencionado, por supuesto la participación en los sacramentos es indispensable. Ahora con estos tiempos de pandemia estamos en stand-by con una cosa un poquito más frenada, pero hay otros medios también, ¿no? Que son los medios de la formación en los ejercicios espirituales que siempre les he comentado que se puede hacer. Hoy en día también se puede hacer vía virtual los ejercicios espirituales. Hay en distintas comunidades, hay distintos medios por los cuales puedan recibir ejercicios espirituales y formarse. Démonos tiempo, organicemos el día. El día de nuestra vida podemos organizarlo de tal manera que tengamos un horario para levantarnos, para hacer oración, para hacer nuestros quehaceres en casa, nuestras labores. Ahora mucha gente trabaja virtualmente desde casa y de ahí continuar un tiempo para hacer buena y sana lectura. Buena y sana lectura. Así que yo siempre les voy a recomendar, leamos. A veces solamente estamos esclavos de las redes sociales, ¿no? Es verdad que con las redes sociales tenemos un bagaje amplio, un abanico que se nos pone ahí de posibilidades de estar leyendo, estar viendo, estar escuchando. Ahí a veces estamos esclavos del aparatito, ¿no? Tenemos el telefonito, ahí tenemos, ahí nomás, ¿no? Pero a veces pasa que nos dejamos llevar por las curiosidades, no porque nosotros hayamos elegido. Entonces, hay personas que sí, ¿no? Que son selectivas y dicen, no, yo quiero buscar tal tema y buscan ese tema y ese tema lo desarrollan. Pero muchas personas no. Muchas personas quedan sometidas a la curiosidad que va a salir. Esto me gustó y esto me gustó. Y queda uno atrapado en todas las novedades que van surgiendo. Eso no es del todo saludable, ¿eh? Es bueno cuando tenemos nosotros contactos saludables y buenos, pero por otro lado, no estamos eligiendo nosotros, perdemos la capacidad de elegir. En cambio, cuando uno busca un libro, entonces, y ese libro no nos va a apabullar, sino ese libro va a desarrollar ese tema, entonces, y lo vamos a leer, va a haber la tranquilidad ahí que no nos van a aparecer curiosidades. No sé, a ustedes habrán visto que cuando uno está leyendo a veces algo, porque uno dice, sí, también hay libros, cosas buenas, temas para leer aquí, es verdad, pero uno está leyendo y pum, te aparece un comercial, pum, te aparece que suscríbete, pum, que total, no lee tranquilo. En cambio, en el libro no te va a aparecer nada de eso, no hay esos elementos distractivos, ¿ya? O sea, que inconscientemente están ahí, que te golpean, ahí las comerciales y que no sé qué. ¿Esas cosas van apareciendo, sí o no? ¿O estoy inventando? ¿Eh? Ustedes que manejan las redes sociales, de los más chiquitos hasta los más grandes, ¿se habrán topado con eso? Porque uno está leyendo un tema importante, ¡pum! Aparece, suscríbete, te importa que no sé qué, te voy a mandar cookies, que te voy a mandar no sé qué cosa, y que por favor, déjenme en paz. Cuando uno agarra un libro, no pasa eso. ¿Eh? Entonces yo voy a eso, a tratar de eliminar todos los elementos distractivos. No quiero decir que uno no encuentre en las redes sociales, en la internet, temas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero también tenemos el riesgo allí de que nos lo cuelen adulterado, ¿no? Porque no sabemos si exactamente, en cambio tenemos el libro, ya sabemos quién es el autor, vamos leyendo lo correcto y ahí nos mantenemos, ¿no? Yo les recomiendo siempre libros maravillosos, busquen los libros clásicos, una revista que siempre difundo es Tesoros de la Fe y siempre les aviso para que se suscriban y así tengan un material bueno que les ayude no solamente a meditarlo por un solo día, ¿no? Había una canción que dice, ¿para qué leer un periódico de ayer? Dice, ¿no? La noticia pasada. Pero en el caso de las revistas que yo les digo, son temas que uno puede leerlos bien siempre, siempre. Si quizá pueda tocar un tema que pueda ser de acuerdo a la circunstancia vivida,
pero siempre está a la luz de la sabiduría de la iglesia desde hace 2000 años. Así que les recomiendo, sigan suscribiéndose en Tesoros de la Fe. Ahorita no se los muestro, pues siempre se los he mostrado, me he olvidado de traerlo, ahí lo tengo por allá. Pero en fin, entonces esto para decirles a todos, queridos hermanitos, démonos tiempo para nuestra formación. Por supuesto, para el rezo, nuestras oraciones, el Santo Rosario, no dejarlo, no es para colgarse en el cuello, dense tiempito. A veces los laicos no tienen mayor tiempo para hacer una oración más sofisticada, pues no hay nada como el rosario sencillo, ¿no? Para a través de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, acudir a nuestro Señor Jesucristo, que siempre está listo para atendernos y querernos. Queridos hermanitos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo en la vida, y es recordar qué cosa es nuestra Santa Madre Iglesia. Es un sacramento, como dice el Concilio Vaticano II y por supuesto otros concilios también mencionan que es un sacramento de salvación puesto y fundada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es un adorno, es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice San Pablo en distintos pasajes, ahora no me voy a detener a leer esos versículos, pero vemos que el cuerpo de Cristo, místico de Cristo, es la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿este cuerpo místico de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, está siendo bombardeado, atacado y es capaz y es vulnerable como para que pueda susceptible de desaparecer? Es una pregunta lógica e inteligente, porque se viene hablando, hoy que viene un cisma, hoy que es el fin de la iglesia, hoy que ya desaparece, y que no sé, muchas cosas se hablan y se dicen, y no crean ustedes que esto que se habla y se dice hoy no se ha dicho en otros tiempos. Por supuesto que se ha dicho, ¿no? Incluso han habido gobernantes insolentes como Napoleón, por ejemplo, que se enfrentó a la iglesia, se enfrentó al Papa, lo metió preso, a Pío VII, y en fin, barbaridades. Y dijeron, ahora ya agarramos la iglesia, la tenemos en nuestras manos, la vamos a desaparecer. ¿Ocurrió? No ha ocurrido. Fueron intentos fallidos de la soberbia, de que por supuesto el demonio lidera y que ingresa en la mente y en las mentes delirantes de algunas personas que piensan que ya va a desaparecer la iglesia. Entonces decimos, ¡ay, Diosito, con lo que está pasando! Tanto curo pedófilo, hay tanto violador y tanto del todo que corruptos en la iglesia, y que ya se viene abajo, se viene abajo. No, pues hagamos un alto y reflexionemos. El cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, ¿es tan vulnerable? Entonces, si fuese tan vulnerable, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, nos dice con toda claridad que ni los poderes del infierno prevalecerán contra la iglesia, contra el cuerpo místico de Cristo? ¿O es que el Señor se le ocurrió decir una cosa que no es verdad? Cuando Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay más. No hay más. Pueden haber filósofos, pensadores, gente con facultades, todos criaturas de Dios, pero Jesucristo es Dios. Y que Él diga eso, que ni los poderes del infierno prevalecen contra ella. Entonces uno dice, caramba, ¿qué pasa? Estamos viendo aquí ataques, estamos viendo que van a salir unas cosas bárbaras del Vaticano, van a salir unas cosas bárbaras de la iglesia, uy, que no sé qué, qué medio. ¿Es la primera vez que pasa esto? Preguntémonos. Es importante que nosotros, tú y yo, todos nosotros, nos preparemos y estudiemos y nos formemos. Hemos estudiado historia de la iglesia. Hoy en día no se estudia historia en ningún lugar, ¿no? Antes estudiábamos nosotros historia del Perú y del mundo, historia universal, es lo que estudiábamos nosotros, pues, ¿no? Y sabíamos nosotros sobre todas las culturas y todo lo que había pasado a lo largo de la historia. Hoy en día no. Ahora lo meten en una sola asignatura, ponen 50.000 cosas, ¿no? Y los chicos están en babia porque no saben qué cosa, le han mezclado tanta cosa, ¿no? Entonces ya no saben, no aprenden, pues, ¿no? Y encima después hemos estudiado historia de la iglesia. Y esta historia de la iglesia que hemos estudiado no ha sido solamente un cursito, así como quien dice, un tallercito, no.
A lo largo de nuestra formación eclesiástica hemos tenido historia de la iglesia 1, 2, 3, 4 y así hemos ido profundizando para conocer, porque son 2000 años de historia de la iglesia, no en un rinconcito, en todo el planeta. Entonces, por supuesto hay que saber, y si cuando uno estudia la historia de la iglesia real, verdadera, entonces uno dice, ah caramba, no es la primera vez que la iglesia ha sido zarandeada. No es la primera vez que acabo de mencionarles la atrocidad que hizo el sonso de Napoleón, que tanto lo endiosan por algunos lugares, ¿no? Entonces, meterlo preso al Papa, ¿no? Y en el pasado, hemos estado celebrando en días pasados Santa Catalina de Siena, porque el Papa tuvo que huir a Aviñón, a Francia, y huir de Roma por los ataques que hubo, y Santa Catalina le decía, tiene usted que volver a Roma, tiene usted que volver a Roma, y regresó el Papa a Roma. Entonces, eso supone que la vida de la iglesia ha sido convulsionada, pero es importante que nosotros sepamos diferenciar en este cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo qué cosa es lo que ha sido zarandeado, qué cosa es lo que ha sido zarandeada, qué cosa es lo que ha sido probado, qué cosa es lo que ha sido probada, qué cosa es lo que ha pasado, qué parte de este cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia no es simplemente lo que vemos hoy o lo que podemos leer en la historia de la iglesia nada más. Hay otras dimensiones de las cuales vamos a ir hablando, si no nos corretea el tiempo en el programa, para que podamos darnos cuenta que lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho es plena verdad, que hay plena realidad, que ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, rápidamente, para antes de pasar al siguiente bloque, mencionar y recordar que el cuerpo místico de nuestro, ¿por qué se llama cuerpo místico de nuestro Señor? Porque es parte del misterio maravilloso de la trascendencia de Jesucristo, que es Dios. Y la iglesia en sí no solamente es la iglesia militante, que es lo que estamos acá, y eso lo vengo mencionando en varios programas, como así de refilón para irlo recordando. También existe la iglesia purgante y la iglesia triunfante. ¿Y dónde está eso? Y los ataques de acá pueden violentar la iglesia purgante y la iglesia triunfante. ¿Puede de verdad hacer que los acontecimientos de aquí en esta vida pasajera retumben allá? ¿No? Alguien puede decir, no, pero Jesucristo dijo que lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo. El Papa. Pero eso menciona para todo el pueblo de Dios, todas las cosas que pasan. ¿Es así? Entonces es importante que nosotros hagamos un altito en nuestra vida para sosegar nuestra alma observando y contemplando la realidad. Esto no es para quedarnos nosotros de brazos cruzados, al contrario, esto es para decir tenemos una tarea que no es inútil, una tarea que tenemos que desarrollar en esta parte en la cual estamos nosotros, que es la iglesia militante, porque sabemos que ese esfuerzo no va a ser inútil, que ese esfuerzo, que esta consagración, que esto que hacemos de llevar la cruz de Cristo, esto de entregarnos todos los dones que hemos recibido del Señor para esta tarea evangelizadora, no es inútil. O sea, no nos quiten en la cabeza, no nos pongan en la cabeza a nosotros el hecho de que ¿para qué vamos a hacer todo esto si ya se viene el fin del mundo? ¿Para qué vamos a hacer todo esto si ya la iglesia va a desaparecer? ¿Para qué vamos a...? Porque esa es la trampa del diablo. El diablo lo que quiere nosotros es bajarnos el ánimo por todos los medios. Por todos los medios. Y decir, no, que ya que con este orden mundial desaparece la iglesia. Y ahora con esta pandemia ya no va a haber iglesia. Que se están muriendo los curas, se están muriendo los obispos. ¿Primera vez que se mueren? ¿A lo largo de 2000 años? ¿O que no conocemos tumba de un montón de la catacumba lleno de papas y de santos y en fin? ¿Ah? Y la iglesia, porque se murió el papa tal o el santo tal o lo que sea, ¿desapareció? No, pues, o sea, por favor, quitémonos nosotros esos miedos, esos temores que nos quiere poner el diablo, porque el diablo lo que quiere es eso, asustarnos. ¿Para qué? Para bajarnos la moral. Para que claro, ¿qué más quiere el diablo? El diablo dice que la moral es un estorbo. Así dice. Incluso hay partidos políticos y filósofos, entre comillas, ¿no?, que dicen que la moral es un estorbo. Es un estorbo, estorba, porque ya uno no puede, con esto de que es malo mentir, no conviene, pues. Porque si a mí dice que es malo, me viene sentimiento de culpa, ya no miento. Entonces ya no es una herramienta mía para poder salirme con la mía.
¿no? Entonces el demonio nos mete en la cabeza cosas para que nosotros rompamos con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado para tener una civilización cristiana, sólida, moral. Y cuando decimos de civilización cristiana es abierta a la vida, para que nosotros tengamos abiertos los caminos hacia las moradas celestiales, para tener buena vida aquí, una vida adecuada, y esa nos abra las puertas de las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar en la iglesia triunfante, de la cual ya vamos a hablar para el siguiente bloque. Así que es importante, queridos hermanitos, que esta reflexión nos sirva a nosotros para meditar y decir, ¿es verdad que los poderes de este mundo van a vencer a la iglesia? Aun cuando la veamos caer, aun cuando veamos nosotros, como en el caso de Napoleón, que metió preso al Papa, que no fue la única vez, también otra vez ha pasado, ¿no? El emperador Carlos V hizo algo por el estilo también. Entonces, y sin embargo la iglesia, aquí está, la barca de Pedro. ¿Qué no metieron preso a San Pedro? ¿No han metido preso a San Pablo, a los apóstoles? ¿Y acaso desapareció la iglesia? ¿Ah? ¿No aparecieron ángeles que le abrieron las rejas y salieron? Así que no nos asustemos. Esto pasa en la iglesia militante. Y sobre esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan interesante sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo místico. Y les había dicho en el bloque anterior que me había olvidado de traer la revista Tesoros de la Fe, ¿no? Aquí tenemos el último número que me ha llegado. Si ustedes se suscriben, así mensualmente les llegará también esta revista. Rápidamente le menciono, como siempre digo, miren qué delgadita. Ustedes van juntando, lo encuadernan y tienen hermosos tomos. Los que quieran suscribirse, ya saben, a la Asociación Santo Tomás de Aquino, al teléfono 358-5066, 358-5066, y podrán ustedes suscribirse para esta revista Tesoros de la Fe, que es una maravilla. Continuamos, queridos hermanitos, entonces desarrollando. Entonces, recordando, la Santa Madre Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo místico, sigue siendo gobernada por una cabeza invisible, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, le dice nuestro Señor Jesucristo a todos los apóstoles y a todos los discípulos de nuestro Señor, ¿no? Tú y yo somos discípulos, es decir, nos sometemos a su disciplina de convertirnos según sus preceptos de amor, entonces somos discípulos del Señor. Pues a nosotros también nos dice, yo estaré con ustedes. Está Él gobernando invisiblemente a nuestros ojos carnales por causa del pecado en la iglesia triunfante. Entonces, si Jesucristo es la cabeza, entonces ¿qué hace el Papa? Es que el Papa es la cabeza visible, por eso le llaman el vicecristo, ¿no? La cabeza, el vicario de Cristo, es la cabeza visible en la iglesia militante. Entonces tenemos que darnos cuenta que la iglesia no solamente es temporal. Eso lo recuerdo cada cierto tiempo, porque a veces nos asustamos y pensamos, la iglesia, como algunos sectas pueden decir, ¿no? No, que a mí mi fundador es fulano de tal y que ya está, y la iglesia es internacional, dice. Es decir, es mundial, y nuestra iglesia es mundial. ¿No han escuchado, no han visto sectas así? Bueno, mundiales serán, pero de aquí no pasan. De aquí se acaban y punto. Como tantas sectas que han ido desapareciendo a lo largo de estos 2000 años de nuestro Señor Jesucristo. Unos han durado más, unas menos, lo que fuere, ¿no? Pero acá se acaba. Es solamente son iglesias mundanas, por eso se llaman así, mundiales, universales. Pues la Iglesia Católica, cuando habla de universo trascendente. La Iglesia Católica no es solamente universal, mundial en el planeta Tierra, sino que va en todo el universo, todo el orbe, todo lo creado. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo espiritual. Y cuando decimos espiritual no significa que no es visible. Sí, porque tiene la Iglesia militante, que es totalmente visible, y tiene su cabeza visible, que es el Papa. Aquí está en Roma, que está en el Vaticano. Entonces la iglesia
es lo que nosotros vemos, la iglesia militante es de los que estamos vivos hoy acá. Luego está la iglesia de los que, como Dios es Dios de vivos y no de muertos, sino los que han pasado de esta vida a la otra, está la iglesia purgativa, el purgatorio, de aquellos que no han ido directamente al cielo, porque hay que purificarse en algo, ¿no? Tú y yo, Dios mediante, iremos a la iglesia purgante antes de ir a la iglesia triunfante. Entonces, viene la pregunta inteligente. Si sabemos que el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que va al Padre, porque ahí es el glorificado, y desde allí está con todas las miriadas y miriadas y miriadas, como dice el Apocalipsis, ¿no? de personas que han salido de todos los cuatro puntos cardinales del planeta, que han pasado por el martirio, que han pasado por la santificación, y que se encuentran con nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor ha ido a abrirles moradas por allá, en la iglesia triunfante, y que adoran a nuestro Señor Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo. Eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, la iglesia, ese cuerpo místico, es algo más que una organización aquí mundial. Entonces, solamente allí podemos entender nosotros que las cosas que pasan acá, por supuesto que nos afectan a nosotros mientras vivimos. Pero la iglesia que es purgante y que es triunfante, esa no puede ser tocada para nada por los acontecimientos que ocurran acá. Sean felices, sean alegres, no. Lo que sí nos hace es prepararnos para la otra etapa de la iglesia. Cuando hablamos nosotros que las almas pueden ir al cielo, estamos hablando de la iglesia triunfante. Estamos hablando de eso, la iglesia católica triunfante, fundada por nuestro Señor Jesucristo, donde está nuestro Señor Jesucristo gobernando a todo su cuerpo, a toda la iglesia militante. Por eso que cuando San Pedro hablaba siempre decía, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido tal cosa. No es que nosotros con nuestros tantos libros que hemos leído, nosotros por nuestros títulos de doctorado que tenemos, hemos decidido, porque somos tan sabios, que no. San Pedro decía, nosotros y el Espíritu Santo, ojalá Dios quiera que hoy también se siga diciendo igual, ¿no? Bueno, diciendo y sintiendo y que sea real, que se diga de verdad, nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumine para que nosotros no digamos disparates, para que no hagamos disparates, sino que hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos nosotros. Entonces, aquí en la iglesia militante, donde está el Papa y sus sucesores, bueno, vamos a vivirnos las convulsiones que nos toque vivir, o vamos a vivir las serenidades, ¿no?, que nos toque vivir acá. Pero ya sabemos que acá todo pasa, todo pasa. También es pasajero en la iglesia purgante, también. Donde sí es eterno, es en la iglesia triunfante, ¿no? También. Por lo tanto, el tiempo que nos toque vivir acá, que no nos conturbe. Ustedes cuando lean en Historia de la Iglesia, van a poder ver también la historia, la hagiografía de la vida de los santos. Y en la vida de los santos podemos ver nosotros cómo su historia no ha sido pues una historia de pétalos de rosa. Su alrededor, la historia con la cual vivía, se me viene a la cabeza San Benito de Nurcia, ¿no?, padre del monacato en la iglesia, ¿no? ¿Acaso si nosotros vemos alrededor la historia si vemos en los años 400, 500, donde él vivió, ¿qué estaba pasando en ese momento? Caramba, si uno estudia un poquito de historia, repito, es importante estudiar la historia verdadera, no la que nos digan falsificada, sino auténtica. Entonces nos daremos cuenta y decimos, caramba, ¿cómo ha podido haber este santo? Y estoy hablando de uno, ahora las miradas y miradas de santos, de uno que nos enseña a vivir en la paz, en la serenidad, funda el monasterio de Montecassino, de tantas almas, y sin embargo su historia es tan convulsionada. Es la época la del bárbaro Atila, nada menos, ¿no? Que por donde él pisaba no crecía el pasto, dice, y mataba a todo el mundo. Y Atila fue al monasterio y fue ahí a fastidiar a San Benito. ¿Ustedes qué cosa creen, que porque San Montecassino estaba en la punta del cerro no se fue el emperador por ahí a fastidiar? Por supuesto que sí, ahí estaba ahí. Entonces es cuestión de comenzar a conocer la historia, y uno dice, ¿cómo? Ante estas situaciones tan difíciles, ¿cómo los santos mantenían la serenidad? ¿Cómo los santos, por supuesto, se me viene a la cabeza San Juan de la Cruz,
presos por su propia gente, porque no solamente los terribles estaban fuera, también dentro de la iglesia. ¿No? Uno puede decir, no, pero dentro de la iglesia también, por supuesto. En esta iglesia militante, ¿qué cosa no ha pasado? ¿Qué cosa no ha pasado? Para que tengamos nosotros que decir, oh, que me escandalizo. Por favor, estudiemos un poquito, dejémonos de sonceras. Normalmente quien vive en una nube, ¿no? Quien está enajenado y no conoce la realidad se escandaliza, ¿no? Si nosotros vemos, repito, la historia de los santos, ¿no? Como decía el Papa Francisco, ¿qué santo no ha tenido su pasado? No, que ellos nacieron totalmente puros e inmaculados, ya hacían milagros desde el vientre materno. Bueno, eso pasó en el pasado, pueden haber habido algunos santos así, sí es verdad, puede que sí, ¿no? Pero la mayoría son frutos de conversión, la mayoría, ¿no? Que han tenido una etapa de vida difícil y incluso en el proceso de su formación, caídas, ¿no? Caídas. ¿Acaso no hemos leído las confesiones de San Agustín? ¿Ah? Simplemente estoy mencionando un caso, pero si así nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia y la historia de los santos, tú y yo nos damos el tiempo para leer la historia de los santos, que es parte de la historia de la iglesia, para que nosotros veamos todas las circunstancias en las cuales vivieron, ¿no? No, que ese papa fue un tal por cual, que eso sí, pues, sí, puede que sí. Puede que este que ahora es santo hizo una barbaridad en un momento, quizás, pero se convirtió, pues. Se convirtió. Todas estas cosas, todos estos vaivenes, todas estas cosas que ocurren dentro de la iglesia militante. Entonces, nuevamente surge en nuestra mente, es verdad que ya viene el fin de la iglesia, que es el último papa, que ahora según las profecías de Nostradamus y de Malaquías y que no sé qué, que el tercer secreto de Fátima dice que ya es el fin de la iglesia. No dice que es el fin de la iglesia, ¿eh? Sí tiene una visión donde ve caer a un papa porque se muere, eso sí, ¿no? Un obispo vestido de blanco, dice, no dice que es el papa, es un obispo vestido de blanco que ve que muere, y muchos que van muriendo, ¿no? ¿No será también la pandemia, que están muriendo hoy en día un montón, ¿no? Entonces, pero no dice que es el fin de la iglesia. Así que tengamos nosotros en la cabeza que el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo no será ni los poderes del infierno. Nadie podrá prevalecer por encima de la iglesia. Aun cuando pareciera que desaparece, nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo la cabeza y que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, estará gobernando la iglesia militante, iluminando a la cabeza visible, que es su vicecristo, que es el Papa, luego la iglesia purgante, llevando al cielo almas que ya pasaron el tiempo necesario, y por supuesto, él reinando en la iglesia triunfante, que es el cielo. ¿Ya? Así que vayamos clarificando. Ahora, ustedes pueden decir, ¿y el padre Javier de dónde saca esto? Pues vayamos al catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ya voy a leer en algún otro programa un poco más sobre lo que dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que por supuesto no es una invención del Papa San Juan Pablo II, como algunas personas dicen, es el nuevo catecismo, y por lo tanto cada papa hace lo que se le ocurre. No es así. Esto es sacado de todo el magisterio y toda la tradición de la Iglesia, de edad dominada, por supuesto en su origen en nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ver que nos van clarificando parte de esta historia y que queda a nosotros la enseñanza principal para que podamos vivir como auténticos cristianos dentro de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, este programa es un llamado a serenarnos y a confiar en Dios, pero no con los brazos cruzados. Y esto quería yo hacerlo también, y voy a hablar ya después también un poquito más, porque me ha motivado a mí mucho saber que el Papa Francisco nuevamente está revitalizando la tarea de los laicos y va a convertir en un ministerio laical la catequesis. La catequesis, voy a hablar sobre eso también después. Entonces eso a mí me ha motivado muchísimo, porque esto no es novedad. El Papa Francisco se le ocurrió. Claro, ahora es novedad porque se había dejado un tiempo al lado. Pero sin embargo ahora se retoma esta tarea principal, primordial del pueblo de Dios, que la mayoría de la iglesia es laica. Laico significa eso, un seglar, un fiel que se consagra a Dios. Eso significa laico. A veces viene la palabra lego, había monjes legos, ¿no?
monjes frailes legos que vivían el espíritu de la orden religiosa, pero vivían en su casa, como los terciarias, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí venía el monje lego, el consagrado lego, lo que hoy en día también hay. Entonces ahí viene la palabra laico. Hay gente que dice que laico no tiene nada que ver con Dios. ¿De dónde han sacado eso? Por Dios, no hay que ser tan ignorante, pues. Por eso que les invito siempre a leer, ¿ya? ¿De dónde han sacado? ¿Qué diccionario? Bueno, también que ahora hay cada diccionario también, ¿no? Unas etimologías que sabe de dónde han salido, ¿no? Y ahora se aprueba cualquier cosa. No dice uno agarra un diccionario. No, lo dice el diccionario. Pues cada uno, hay que saber buscar un buen diccionario, pues. Un buen diccionario en donde verdaderamente no nos engañen, no nos escriban sonceras y que entendamos la raíz de las palabras, el origen de las palabras, las etiologías y las etimologías de la palabra para nosotros saber de dónde viene, ¿no? Entonces, el laico es el fiel que se consagra a Dios, ¿no? Que vive desde su casa y tiene un ministerio, por eso que se llaman ministerios laicales, ¿no? En la iglesia hasta ahora se han conservado, porque antes habían lo que se llamaba los órdenes menores. Hoy en día solamente hay las órdenes mayores, que son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Y los demás se llaman ministerios laicales, que la iglesia siempre ha tenido, repito, y que tenían otro nombre. Pero ahora, y se habían quedado, a partir del Concilio Vaticano II, el acolitado y electorado, ¿no? Antes había el exorcistado, el hostiariado, en fin, una serie, varias que se llamaban, repito, órdenes menores. Pues ahora se ha reincorporado la catequesis, la importancia de la catequesis. Por eso es que cuando yo era niño, ¿quiénes eran los principales catequistas? Los papás. Los papás. La ama de casa, la mamá, tenía una tarea importantísima, la de evangelizar a sus hijos. Era desde chiquitito, ya estaba que le enseñaban las oraciones, ahí desde el vientre materno, ya estaba que le hacía la señal de la cruz de la barriga, rezaban con su hijito ahí, y entonces mamaban en la leche la catequesis dada por los papás. Y no solamente eso, sino todas las personas que habían en casa. Si en algunas casas no había, por ejemplo, otros familiares y había gente que ayudaba, ¿no? Que ahora le llaman empleados del hogar, antes se llama servidumbre, que es lo mismo, la palabra servidumbre es hermosa, no sé por qué la quitan de nuestra boca, la palabra ser sirviente, de ser servidor, ¿no? Que, como decía San Juan Bosco, que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, de servir, de servicio. Bueno, el demonio la ha querido manchar y la ha querido quitar como si fuera algo malo, ¿no? Pero ¿cuál era la tarea del ama de casa o del jefe de familia? Catequizar a ellos también, formarlos. Ni bien llegaban a la casa o nacían en la casa, catequizarse bien, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que redescubrir. Y eso supone formarse. Por eso es que estoy hablando yo historia de la iglesia, la historia universal, tener una cultura mínima y por supuesto conocer lo que se llamaban los rudimentos de la fe. Es decir, las cosas que cualquier persona sencilla, la gente ruda puede entender, cosas elementales, para que nosotros nos demos cuenta que de verdad la iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, tiene una playa de evangelizadores, que son los laicos. ¿Y qué cosa hacemos nosotros los clérigos? Enseñarles a ellos, a los laicos, enseñarles a ustedes para que ustedes a su vez enseñen allá. Esa es nuestra tarea. Santificar al pueblo de Dios, enseñarle, ¿no? Regirles para decirles, no, esto no enseñe que está mal, esto va así, estoy de acuerdo a que está así. Claro, tienen que orientar. ¿Y nosotros de qué nos regimos? Del magisterio de la iglesia, ¿no? Y estamos unidos ahí al magisterio de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama el depósito fidem, el depósito de la fe, para que nadie vaya a enseñar, no, que yo soy tu mamá, entonces te voy a enseñar catequesis, yoga, reiki, no, ¿de dónde sacaste eso? Oye, eso no está en el catecismo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Enseña tú lo correcto, caramba. No es que solamente me enseñan a mí en otros artes marciales también lo físico. ¿Quién dice que el catecismo no te enseña lo físico también? Por supuesto, espiritual y físico. Mente, cuerpo, alma, todo. La catequesis te forma hasta en el ayuno, que es lo físico, imagínate. Así que no nos vengamos con cuentos de que en la iglesia solo te enseñan palabritas espirituales y nada que ver con lo físico. Sí enseña.
Pero claro, ¿quién puede decir eso? Quien no lo ha leído, quien no se ha formado. Entonces, si ahora el Papa nuevamente devuelve la tarea a los laicos, que nunca debió quitarse, ¿no? Porque se debe ser siempre permanente, como ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Así que no pensemos que, bueno, antes los laicos no evangelizaban. ¿Cómo que no? Se me viene a la cabeza simplemente un grupo que fue famosísimo y preponderante en los tiempos de Pío IX, de Pío XII, en fin, ¿no? La Acción Católica, se me viene a la cabeza. Por ejemplo, grupo de laicos que tenían una tarea, la Legión de María, son grupos que existen, como que algunos dicen, no, ¿cómo se llama? Estas son novedades del Concilio Vaticano. Por favor, esto en la Iglesia siempre se ha dado, siempre. El Concilio de Trento, difundido y promulgado por Santo Toribio Mogrovejo en el Concilio Limenses, establece la tarea de los laicos que también tienen que formarse y formar a sus hijos es responsabilidad, y a los que tienen a su alrededor, y de los maestros, y en fin, y todos los que se llamaban en esa época los preceptores, ¿no? Que tienen que hablar y formar desde la fe. Así que a mí me parece algo maravilloso que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, esté redimensionando y recuperando esta tarea preciosísima de la catequesis para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo, ya había hablado ¿cómo se llama el Papa en sus encíclicas, ni bien ingresa, de que todos tenemos que evangelizar, ¿no? Evangelii Gaudium, en fin, no, se me viene, bueno, varias encíclicas de varios papas, por supuesto, ¿no? Pero el Laudato Si, en fin, esto ya de Papa Francisco, en fin, se ha hablado muchísimo, se ha hablado también de esta tarea evangelizadora desde lo que Dios nos ha dado, nuestra creación, la naturaleza, como nos enseñaba San Francisco de Asís. Entonces, tenemos nosotros que reaccionar. Ahora lo que se trata es de decir, si el Papa, que es la cabeza visible de la Iglesia militante, nos está diciendo, es porque la cabeza invisible de nuestro Señor Jesucristo le está inspirando nuevamente eso al Papa, para que nosotros nuevamente fomentemos por todos lados la tarea de la evangelización. Todos llamados a ser misioneros. Todos tenemos una misión. ¿No es esto precioso? Nadie puede decir, yo no, yo no soy padrecito, no soy monjita, y por lo tanto no, todos llamados a ser misioneros. Tenemos una misión preciosa, la de ser catequistas. Preparémonos. Por supuesto que cuando hayan de estos catequistas algunos que hagan la obra caritativa preciosa de catequizar en los templos, en las parroquias, cuando sean requeridos por sus párrocos o por los superiores de los conventos, pues ya irán preparados y tienen que prepararse. Tienen que prepararse. ¿Para qué? Para que no se enseñe lo que se les ocurra, sino que enseñen siempre lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado desde hace 2000 años. Y que no se nos vaya el tiempo simplemente en mover la caderita, mover el codito, y que conocer los rudimentos de la fe, pues, ¿no? Que la catequesis no es un entretenimiento, un espectáculo. No que la catequesis para la primera comunión, que para la confirmación, y que ya está muy bien. ¿Qué cosa? 2 años bailando. Yo veo mucha gente que sale allí, ya hablaré nuevamente de esto, ya en otros programas en años pasados he hablado al respecto, ¿no? Que salen expertos guitarristas, saben bailar, saben tocar el cajón, y tú le preguntas, ¿quién es el Papa? No sé. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué es el cuerpo místico? No sé. No sé. Y total, para que 2 años catequizándose para que no sepan nada, ¿no? Esto es terrible. Entonces hay que prepararse porque es una tarea hermosa que nuevamente la Iglesia nos encomienda a todos a ser misioneros, pueblo de Dios mayoritariamente laico, a tomar en cuenta esta tarea, este ministerio de la catequesis, para que todos conozcamos que en esta iglesia militante tenemos que irnos preparando para la iglesia purgante y la iglesia triunfante en la cual nuestro Señor Jesucristo está reinando por ahora, porque el tiempo me ha corretado, no me queda más que decirles que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.